Bienvenidos a 8910, agradecemos a todos que nos estén acompañando. Este programa lo vamos a dedicar especialmente en el tema de la propiedad horizontal, los condominios. Hay una nueva legislación que se ha votado en el Congreso en la Ciudad de Buenos Aires con respecto al Código Civil. El Código Civil, votado en mayoría por ambas cámaras, por la oposición, el oficialismo, en fin, y todos los sectores, le dan una potestad al Estado sobre nuestra propiedad privada. ¿Hasta qué punto nosotros somos dueños de lo nuestro? ¿Hasta qué punto los argentinos disfrutamos de los recursos que el Estado tiene o que la nación tiene en favor nuestro? Creo que poco a poco, Julio González decía, que fue secretario legal y técnico del gobierno de Isabel Perón, decía de que nuestra patria o nuestro país, poco a poco, va siendo conquistada por fuerzas extranjeras, llámele por las finanzas, llámese por entes o grupos poderosos, de los cuales quieren y tienen ambición sobre nuestra patria. Y en esa ambición quieren un país vacío, quieren un país sin gente, porque los recursos y porque el territorio lo necesitan para ellos. ¿Hasta qué punto eso cala profundo? Pero la verdad es que poco a poco los argentinos no solo hemos perdido el poder adquisitivo, que lo vamos viendo a diario, vamos perdiendo nuestro acceso a la salud, nuestro acceso a la educación, nuestro acceso a la propia propiedad. No hay ni siquiera créditos, no hay ni siquiera beneficios para los argentinos para poder ser dueños de algo. Y poco a poco vemos que grandes extensiones de tierra, grandes extensiones de nuestro territorio están siendo enajenados, aparte de que los recursos son explotados por empresas extranjeras que dejan monedas en el país y que no se sabe ni qué están llevándose. Es lo que nosotros denominamos un saqueo. En este aspecto Julio González fue muy claro y decía, nosotros se tiene que despojar a los argentinos de lo que tienen. Poco a poco lo vamos viendo en pequeñas legislaciones, sea en grandes extensiones de tierra, sea en el interior del país o sea en la ciudad de Buenos Aires, que ahí también trabajan todos juntos. Hay una gran confusión en lo que se ha votado en el Código Civil con respecto al condominio y la propiedad horizontal, o los cocondominios. Y todo esto lo vamos a tratar con una experta que ha batallado, sigue batallando permanentemente sobre el tema de la propiedad privada. ¿Hasta qué punto nosotros somos dueños de nuestro propio departamento? ¿Hasta qué punto otros deciden por nosotros con nuestro aval o sin nuestro aval? Y para mí es un gusto presentar a una luchadora, la doctora Marcela Isabel Quintar. Gracias, Marcela, por estar aquí. Gracias por invitarme. Quiero que me cuentes un poco, ya que has socavado en todo este tema, ¿en qué va en desmedro nuestro el Código Civil? Desde el original al hoy. Sí, el cambio que hubo en el nuevo Código Civil es fundamental. No es que hayan cambiado uno o dos artículos. Pero antes de explicar cómo es la nueva normativa, me gustaría explicar cuál es la actual, cuáles son los derechos que nosotros tenemos y por qué se legisló de esa manera. El Código Civil de Vélez Sarsfield, que tiene como fuente del derecho principal el Código Civil francés, el Código Civil de Vélez Sarsfield es de 1871, no contemplaba la propiedad horizontal. Es decir, que el derecho de propiedad del suelo implicaba que se era propietario del espacio aéreo y de la profundidad del suelo, es decir, hasta el infierno. Fue una cuestión también de política legislativa, dado que Argentina era un gran desierto y se quería poblar, ¿no es cierto?, de manera extensiva. Con el desarrollo de las grandes ciudades era necesario que la gente esté cerca de sus centros de intereses laborales, culturales. Entonces empezaron a construir edificios que tenían departamentos.
Ahora, quienes podían habitarlo no podían comprarlo, porque justamente el Código Civil de Vélez Arfiel no contemplaba el poder vender espacio aéreo. Entonces, en 1948, es decir, por casi... eso todas esas propiedades hasta cierta época tenían un solo propietario. Exacto, era un solo dueño o eran copropietarios, los copropietarios o las sociedades que eran dueños de la tierra construían pidiendo créditos, y es lo que nosotros conocimos acá durante mucho tiempo, o nuestros abuelos, inquilinatos, conventillos. Claro. Y eran sobre todo para tener rentas, la gente que construía eso para hacer rentas. Por eso, la ley de propiedad horizontal de 1948, que fue sancionada por Juan Domingo Perón, promulgada por el presidente Perón y sancionada por el Congreso de la Nación, implica un gran avance en relación, ¿no es cierto?, al modus vivendi del argentino. ¿Por qué? Porque esa ley permitía que las personas que lo deseaban pudieran ser titulares de dominio de cada departamento. ¿Qué quiere decir titular de dominio? Digamos también, cuando se legisla, hay que aclararlo, no se legisla porque hoy me levanté con ganas de hacer una ley, sino que hay una carpeta que se llama exposición de motivos, que queda en el Congreso, donde está aclarado por qué, cuál es la necesidad, cuál es el problema que se quiere resolver para legislar. Entonces, en la exposición de motivos dice que es para que cada persona pueda ser titular individual de su propia casita. Es decir, en el edificio, para hacerlo de manera gráfica, cada departamento son como casitas. Entonces, ¿qué derechos tienen los propietarios? Porque uno dice propiedad en sentido general. Puede ser la propiedad intelectual, diferentes tipos, pero en derecho civil la propiedad es el derecho de dominio. ¿Qué es el derecho de dominio? Es la propiedad sobre algo material, es decir, una cosa, algo que sea susceptible de apropiación. No se puede tener un derecho de dominio sobre el espacio, sobre el aire, porque no es susceptible de apropiación. Entonces, la ley esta de 1948 deroga parte del Código Civil de Vélez Arfiel y dice que un edificio, cuando reúne dos requisitos, uno es que sea independientemente funcional y tenga salida a la calle, puede ser sometido a esa ley y se pueden vender los departamentos de manera individual. Entonces, cada titular de dominio es individualmente titular de su propio departamento o unidad funcional y accesoriamente copropietario en las partes comunes. Es un sistema ortodoxo, clásico, que lo adoptó España, que lo adoptó Chile, Uruguay, si hablamos de América del Sur, y por supuesto Francia, España. También quiero decir que el derecho de dominio es un derecho, esto es un poquito técnico, pero es importante que la gente lo sepa, es un derecho real. A grande manera, en derecho se hablan de los derechos reales y de los derechos personales. Los derechos reales, el legislador creyó que por la importancia que tienen económica en la paz social, son numerus clausus, es decir, no puede haber otros derechos reales que los enumerados específicamente por ley del Congreso. Nosotros hemos tenido 5 o 6, después se agregó en el 2001 el derecho de superficie, pero el derecho de dominio y condominio, derechos reales, son los de primer rango, que nos dan, digamos, el señorío prácticamente absoluto sobre una cosa, es decir, que esa cosa está sometida a la voluntad y a la acción del titular de dominio. No sé si queda claro. Entonces,
con la ley actual se deroga en el Código Civil la ley de propiedad horizontal de 1948 y se quita el derecho de dominio. El derecho de dominio no existe más en la propiedad horizontal. Se crea un nuevo derecho que es de cuarta categoría, que es colectivo, que se llama derecho de propiedad horizontal, hasta ahora desconocido, que en realidad de derecho real no tiene nada, y vamos a ver por qué. Porque en realidad se crea una asociación de bien colectivo. Esta asociación de bien colectivo está administrada por un administrador que es ajeno, ¿no es cierto?, al inmueble. Y es contratado, es con todos los lo eligen, se elige, entonces, claro, fíjese que al no tener más, al pasar de tener un derecho real sobre una cosa y que ese derecho real, de acuerdo a la ley, es oponible erga omnes, es decir, contra todos, el Estado y los terceros tienen obligatoriamente un derecho de respeto hacia ese derecho real, porque es el derecho más inmediato que tiene una persona sobre una cosa, diferente a los contratos que son entre dos personas y que puede haber tantos contratos como la imaginación o las necesidades quieran, pero siempre que se respete el orden público. Aquí pasamos, entonces, se quita el derecho de dominio y se pasa a una estructura societaria, que el plexo normativo es completamente diferente al de un derecho real. No quiero asustar a la gente, pero en realidad se tomó es una copia de lo que era el kolhoz en la República, en la época de la Rusia soviética. El kolhoz era una unidad económica agraria que estaba donde el Estado, el gobierno, ordenaba al administrador y el administrador ejecutaba. Y esto es lo que se dibujó. Las consecuencias son enormes. Un ejemplo práctico. Yo vivo, supongamos, en un dúplex en Buenos Aires de 200 metros cuadrados. En Buenos Aires hay muchos problemas de vivienda. Entonces, como hago parte de una asociación, el gobierno puede decir, porque son ellos los que deciden lo que es el bien colectivo, señora, usted está sola, 200 metros cuadrados es mucho, tiene que dejarle uno de los pisos a gente que no tiene. Yo, al no ser propietaria o no tener una acción que me proteja, estoy obligada a aceptar el bien común. Es decir, es gravísimo, porque al sacarse el derecho de dominio es como que se rompieron las barreras de protección que teníamos contra el Estado y contra terceros. Claro. Ejemplo, otro. Por los abusos que ha habido últimamente, la gente que vive en un edificio no quiere tener más un portero y quieren que el departamento que se le daba como habitación al portero, alquilarlo y hacer venir una empresa de servicios que trabaje 3 horas y que se vaya. No vamos a poder hacerlo más. ¿Por qué? Primero, porque ya no tenemos el derecho sobre los muros, ya no somos más condóminos, que era ese derecho directo sobre la cosa, y que el Estado no tenía nada que ver, ni los terceros tenían nada que ver. En cambio ahora, dentro del régimen de asociación de bien común, el sindicato y el gobierno pueden decir, ustedes no pueden suprimir un puesto de trabajo, es importante que una persona tenga trabajo. Entonces, directamente, si no quieren ese portero, tiene que venir otro, pero ustedes no pueden alquilar, no pueden disponer. Cosa que es completamente, es como que no solamente
nos sacan el dominio, sino que han entrado en nuestra libertad y en nuestra intimidad. En segundo lugar, quiero decir que el derecho de propiedad es un derecho protegido por la Constitución Nacional, garantizado, artículo 17, que dice que la propiedad es inviolable, no se la puede restringir. Muchas veces la gente, cuando yo hablo, creen que han hecho una expropiación. No, la expropiación en realidad es una figura legal, porque desde que se reformó la Constitución sabemos que la propiedad tiene una función también social, y es por eso que se ha puesto la figura de la expropiación, que la expropiación significa que el Estado puede sacarnos la propiedad por una cuestión de utilidad pública, pero la Constitución dibuja todo un protocolo estricto para poder llegar a eso, a esa instancia, como son: primero, que sea declarado por ley del Congreso de utilidad pública, que sea previamente tasado, que la persona sea indemnizada, que no solamente sea indemnizada del valor venal de la propiedad, sino que sea indemnizada de otro perjuicio que le pueda causar. La mudanza, etcétera, toda una serie de inconvenientes. A analizar caso por caso. El mismo artículo dice que la confiscación está prohibida para siempre de la legislación argentina. Y ahí venimos. ¿Qué es confiscar? Confiscar es sacar la propiedad de alguien para que pase a la hacienda pública. Y eso es lo que ha hecho el gobierno con la nueva legislación. Han restringido la propiedad. Es decir, nosotros no vamos a... no nos van a decir, ustedes se van porque ha sido expropiado, sino que es mucho más fino. Claro, mucho más sutil. Mucho más sutil, pero mucho más grave. Mucho más grave, porque... porque no se nota inmediatamente, pero se va a ir notando poco a poco. No se nota inmediatamente, aunque ya la gente está sufriendo porque la mala praxis ha hecho de que se impongan ciertas cosas como un hecho consumado, porque hay muchos lobbies. Después vamos a hablar por qué se pasó de ese sistema a este otro. Porque la ley de Perón, ¿a quién beneficiaba? Beneficiaba a las familias que querían tener su techo propio. No hay otra alternativa. En cambio, este cambio de legislación ha sido un traje tallado a medida de las necesidades de los lobbies. A quienes se beneficiarán con esta legislación en detrimento justamente de los titulares de dominio, que hemos quedado realmente desprotegidos, totalmente desprotegidos en nuestra libertad y en nuestra intimidad. Claro, eso es lo que pretenden ahora, es llevarnos casi a un estado socialista, donde ya uno no es dueño de su propia propiedad, sino que el Estado ya toma posesión si considera necesario. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con la doctora Quintar, tocando este tema que es tan importante y que tiene que ver con lo nuestro, con la propiedad. Volvemos enseguida.
Seguimos aquí en 890 con la doctora Marcela Isabel Quintar. Estamos hablando, Marcela, sobre el tema de que la propiedad es inviolable según la Constitución y que ya hoy corremos el riesgo de que está violada. Está violada. Pregunto, ¿cuánto derecho tenemos entonces nosotros sobre nuestra propiedad ahora con esta nueva legislación? Bueno, con la nueva legislación tenemos derecho a vivir en un espacio somos propietarios, si se quiere, de un volumen de aire. Tenemos derecho a vivir en un espacio que es privativo de todo un edificio que es común. Claro. No existe más la dicotomía entre titular de dominio y condominio, entre partes comunes y partes privativas. Los derechos, porque de acuerdo a la ley anterior, había dos objetos de derecho. El objeto de derecho sobre la unidad funcional, que era el del dominio, que era la unidad funcional materialmente, y el derecho de condominio sobre las partes comunes. Actualmente tengo nada más que el derecho de poder vender, alquilar, pero nada más que un espacio de aire. La administración de los muros, si algo se rompe, si algo se descompone, es el administrador que debe hacerlo, porque por ley está escrito que es él el que tiene la obligación y el derecho de mantener y conservar el edificio, cosa que actualmente lo resuelven los titulares de dominio y condominio en una reunión de asamblea diciendo, ¿no es cierto?, qué trabajos quieren hacer, qué no quieren hacer, etcétera. O sea que ahora lo determina el administrador. Eso es lo que se determina entonces como una autoridad total sobre ese inmueble. ¿En favor de qué le sirve al administrador hacer todos esos cambios? ¿Como un tema de negocio? ¿Hasta qué punto el administrador tiene todo eso? Mire, esta legislación favoreció, como yo le dije anteriormente, a diferentes lobbies, llamémoslos así. Por ejemplo, ¿qué lobbies? El lobby, ya que usted habló de administrador, ¿en qué lo favorece? Lo favorece mucho. Primero, la ley de 1948 de propiedad horizontal, al hacer la dicotomía de derecho de dominio y condominio, que es la relación directa con la cosa, de ninguna manera permitía la introducción de un administrador, de un extraño. Si bien se lo llamaba administrador, era nada más que un ejecutor de lo que decidían la asamblea, es decir, los condóminos, ¿no es cierto? Entonces, ellos siempre quisieron y actúan de manera, ya vamos a ver quizás cómo han actuado para llegar acá, pero el deseo de ellos era tener todo el edificio para hacer trabajos, porque eso todo el mundo lo sabe, aquí en Europa y en todo el mundo, lo que es trabajo de obra, sea pública o privada, pero cuando entra la plomería, la albañilería, la pintura y demás, se factura y se sobrefactura. Entonces, no es lo mismo tener las partes comunes, que es un hall y un garage, una entrada, a tener 30, 40 o 50 departamentos a arreglar sin darle cuenta a nadie. El negocio es redondo, es una empresa, y es lo que también favoriza al gobierno de la ciudad. Favoriza a diferentes, esto es para responderle en qué favoriza al administrador. El administrador no puede llamar a asamblea cada vez que se rompe un caño en una unidad funcional. En cambio, ahora cada uno, lo dice la ley y es una consecuencia del derecho de dominio, es responsable de su cosa. Se rompe un caño, arregla el caño para que no cause perjuicio abajo. Entonces, o sea, uno es propietario. Antes se decía que todo lo que estuvieran los caños dentro de los muros integraba un espacio común. No es así. En realidad eso fue algo, el trabajo que fueron haciendo estos autodenominados administradores de consorcios, porque ni son administradores ni existe el consorcio con la ley anterior.
pero fueron la bola que fueron largando para ir preparando a la gente a lo que han hecho hoy en día. No es la cuestión de si está enterrado o no está enterrado. La ley dice unidad funcional. ¿Qué quiere decir unidad funcional? Quiere decir que yo tengo el dominio sobre las cañerías que llevan líquido o evacúan líquido de mi propia unidad funcional. No importa si están enterradas o no están enterradas. Lo único que es común en un edificio, y eso lo saben los ingenieros, los arquitectos, y porque surge de la ley, es un concepto jurídico, son los caños troncales, principales o maestros, que se le dice. Es decir, que si hay un problema en un caño troncal o principal, eso puede afectar a que no haya distribución o evacuación en las unidades funcionales. Pero si yo tengo un problema en una unidad funcional, eso no afecta al caño maestro. Es decir, la ley de Perón ha sido una ley muy simple y muy bien pensada. En cambio ahora se dio marcha atrás y se llegó a la época del conventillo, justamente a lo que la ley no quiso, a que estemos todos juntos y revueltos, a que pueda entrar el capanga del administrador a cualquier hora y en cualquier momento, con cualquier pretexto de que la cañería, de que la cocina, al ser todo común. Entonces, pero a él le reditúa mucho dinero. Todo se justifica. Claro. ¿Cuál es el otro lobby? Porque está el lobby de los administradores. ¿Qué otro lobby hay? Está el lobby del sindicato de porteros, el SUTER, que maneja mucho dinero. También ese es otro tema a ver. Justamente yo le di el ejemplo, el hecho de que ya no se pueda sacar al portero, porque al no ser nosotros titulares de dominio y ser considerados como una empresa, como una asociación de bien colectivo, va a decidir el SUTER con el gobierno de turno qué es lo que tenemos que hacer. Fíjese, para darle un ejemplo, en este momento han creado la Cámara de Propiedad Horizontal, que tampoco tendría que existir, con el SUTER, un convenio que se llama, que crearon una institución que se llama Seracar, que es un espacio donde se dirimirían los conflictos con los porteros. Para eso, para que funcione, le piden a cada edificio 200 pesos por mes. 100.000 edificios en la ciudad de Buenos Aires, da más o menos, yo saqué el cálculo, son 25 millones de dólares por mes. Esos 25 millones de dólares por mes, por año, que nosotros no tenemos por qué pagar, yo no los pago, ¿para qué sirven? ¿A dónde van? Sirven para corromper a los hombres políticos y a los jueces, porque los jueces ya no están protegiendo la propiedad. Y se llegó a esta situación poco a poco, justamente por medio de la corrupción. Porque es inexplicable, el Código de Procedimientos que se reformó hará 5 años, tenía un artículo que decía se procederá o se tramitará por juicio sumario todos los problemas que se susciten entre copropietarios por la administración de la cosa común. Usted ve que ahí no entra el administrador, son nada más que los copropietarios por la cosa común. Han limpiado ese artículo, lo han sacado, lo han dejado sin protección. ¿Y ahora dónde se dirimen? Ahora, cuando yo voy a tribunales, porque litigo, con problemas de defender este problema de administración de la cosa común, que se cobran cosas que no se tienen que cobrar, justamente cuando el administrador pone los arreglos de todos los amigos de él y me viene una nota, yo estoy pagando 12.000 pesos de expensas en un edificio que es de lo más simple, que no hay ningún servicio ni nada. Entonces, el juez no protege, no dirime. ¿Quién dirime en eso? Bueno, buena pregunta. Hace 2 años yo estuve en la Facultad de Derecho cuando hacían charlas por la reforma y una jueza o secretaria del juzgado
nos dice a los abogados, no hay que ir a tribunales porque todo se tiene que resolver en la asamblea. Justamente, la asamblea está regida por el reglamento de copropiedad, que es un contrato, y si hay un problema es algo que es justiciable. Claro. No, para eso están los tribunales. Claro. Pero ¿qué han hecho ahora? Como ya no tenemos más, es de terror, no tenemos más el dominio sobre los muros, es decir, ya no es más considerado un derecho patrimonial, y lo que yo le digo se puede verificar en el código, porque este nuevo que ellos llaman derecho de propiedad horizontal, está en quinto lugar, viene después de la propiedad indígena, que es un derecho colectivo. Claro. Fíjese. Entonces, ¿dónde hay que ir a dirimir las cuestiones? En las comunas de la ciudad de Buenos Aires. El señor Macri ha sacado un decreto donde dice que se crean las comisiones oficiales de consorcios y hay publicidad que cuesta miles o millones de pesos, a donde se le incentiva a la gente para ir a arreglar los conflictos que pueda tener con el administrador. Comisión oficial de consorcios que entra dentro del marco de descentralización de la ciudad de Buenos Aires. Claro, que es decir, las comunas, todos esos centros comunales. Pero mi casa no es de dominio público, pero ya lo están utilizando como si fuera del dominio público. Claro. Es decir, yo sería miembro de una iglesia donde el cura es Víctor Santamaría y el monaguillo Rodríguez Larreta. Claro. Por ejemplo, para decirle de las miles de cosas que han hecho, han firmado un convenio, ahora están más tranquilos porque ya derogaron la ley, que es lo que ellos querían, pero han firmado un convenio, el SUTER, hay fotos y hay escritos y el convenio está, yo no lo inventé, donde deciden que los consorcistas, porque ahora nos llaman así consorcistas, ya no somos más titulares del dominio, nos mandarían al SUTER para que seamos educados, para que conozcamos cuáles son sobre todo nuestras obligaciones y para ver cómo tenemos que abrir la billetera más rápida, si se quiere. Es decir, un lavado de cabeza total. Es lo que planteaban exactamente, que ahora por lo menos la comisión que integra la administración del edificio, entre comillas, ¿no? Se dice el consejo de administración, sí, que no administra porque tiene un administrador privado, pero que el Consejo de Administración tiene que tomar cursos en el SUTER sobre administración. Entonces hay que pagar el curso. Lo tenemos que pagar los copropietarios. Claro. Es decir, lo que ha querido... Pero eso no implica que podemos reemplazar al administrador para pasar a ser nosotros administradores. Eso es lo que voy. Bueno, pero ahí nuevamente entramos en cuestiones de que han ido cercenando el derecho con leyes inconstitucionales, como la ley del registro de propiedad, registro único de administradores de consorcios, que fue creado acá en Cava, que sale del lobby del Consejo Económico y Social que tiene Víctor Santamaría a la cabeza. Esta gente maneja mucho dinero, entonces paga muchas campañas políticas a todos estos políticos. Entonces, lo que usted dice es como tendría que ser. Para ir a pagar la luz, para ir a pagar el gas y para llevar la administración de una casa, cualquiera lo puede hacer. Simplemente han creado ese registro único de administradores para hacerle creer a la gente que uno no tiene derecho a administrar su propia cosa. Claro. Porque el derecho de dominio no solo abarca, es el derecho más perfecto y absoluto sobre una cosa, no solamente abarca el derecho de vivir, de poder vender o alquilarlo o el usufructo, sino sobre todo en propiedad horizontal, administrarlo. Entonces, como usted verá, se han puesto de acuerdo todos estos lobbies para convertirnos de propietarios que éramos titulares de dominio, que teníamos esa barrera donde el Estado no podía intervenir, en simples y obligados consumidores de los bienes y servicios que el Estado quiera imponernos para consumir. Un ejemplo, en la legislatura ya hay proyectos de ley sobre la obligación de comprar desfibriladores en los consorcios. Hay que mandar a hacer curso a gente para que sepa cómo manejar un desfibrilador. Máscaras antihumo, botones antipánicos.
todo eso hay que comprarlo y después mandar a hacer cursos. Es decir, usted por el hecho de ser propietario no está obligado absolutamente a nada. Por eso se vieron en la obligación de cambiar la estructura y nos dejaron realmente sin defensa. Esto es totalmente inconstitucional y va contra los tratados que firmó Argentina, ¿no es cierto?, de derechos humanos. Cuando usted trata todo este tema, lo ha tratado últimamente en la justicia, ¿cuál fue la reacción que hay, por lo menos, de jueces federales o jueces de la ciudad? No sé si han Mire, logrado. lamentablemente, lo puedo decir con mucha certeza, este problema se llegó a esto porque hubo corrupción de lo que se llama la academia. ¿Qué es la academia en Derecho? Son los profesores de Derechos Reales de las facultades de Derecho, la Academia de Derecho, los colegios, el Colegio de Abogados. Por ejemplo, puedo dar nombres porque está escrito, el doctor Alterini, que fue el que hizo el proyecto del Código Civil anterior, ya figuraba este cambio. Y el doctor Alterini hace parte de la Academia de Derecho y no dijo nada sobre la propiedad. La señora Hayton, que fue profesora de Derechos Reales de la UBA, que ahora es vicepresidenta de la Corte, esta señora escribió un libro hace 30 años donde dice que el derecho de propiedad horizontal es tal y tal cosa, lo que estamos hablando. Se sentó sobre la ley. Una profesora de Derecho, una señora que es ministra de la Corte ahora y tendría que ser garante de un derecho fundamental como es el derecho de propiedad, escribió contra el derecho de propiedad. No llegó ahí arriba de casualidad, ¿me entiende? Entonces, esto está manejado sobre todo desde el Poder Judicial. Imagínese, y yo lo digo, en esto no tengo nombres y apellidos, pero sí tengo resultados de lo que yo trabajo en los expedientes y en este momento hay una gran embestida contra el derecho de propiedad. Los jueces directamente se lavan las manos porque tienen órdenes dentro del Poder Judicial de no proteger el derecho de propiedad. Y no lo protegen. ¿Y de dónde sale eso? De la Corte de Justicia. Esa nueva legislación, especialmente que involucra en el Código Civil, ¿eso fue votado por quién? ¿Por todos? ¿Por oposición? ¿Hubo el macrismo? ¿Quiénes llevaron el escrito ¿no es cierto?, de este cambio? Como ustedes saben, se votó, se sancionó como debe ser formalmente en el Congreso, pero fue presentado por el Poder Ejecutivo. En el decreto de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso, la presidenta dice de que el Estado de Derecho ya no es importante. Entonces, ya está abriendo el paraguas. Un Estado de Derecho, ¿qué es? Es un Estado donde las leyes se organizan en torno a una Constitución que es la que está en la punta de la jerarquía de las leyes. Cuando habla eso, dice la Presidenta de la República. La Presidenta de la República. Mientras las propiedades sean de otros, tienen la tendencia a socializar. Mientras sean de ellos, tienen la propensión a mantener su propiedad privada. Claro, entonces de esa manera fue coherente, pero digamos de que no se llegó de acá por generación espontánea. Como yo le dije, Alterini ya lo había propuesto y ahora está calladito. Ahora esta señora Hayton ya lo estaba diciendo en la Facultad de Derecho y hay diputados que lo han propuesto, como Patricia Bullrich. Fíjese, cuando Patricia Bullrich presentó hace 4 años o 3 años la reforma como una ley en la Cámara de Diputados, en la exposición de motivos, ¿qué dijo? Yo la leí. Y esto no lo invento, todo lo que yo estoy diciendo está documentado. Está dicho ¿Qué es lo Cámara que dijo? Para jerarquizar la profesión de administrador. Ah, mirá qué suerte. Entonces, es muy claro, todo es muy claro y realmente nos encontramos un estado de indefensión y es muy importante que la gente, porque lo que pasa que todo esto además se hizo en silencio, la señora Hayton
ha sacado publicaciones en los diarios diciendo que el derecho de propiedad no había cambiado, tranquilizando a la gente, y es ahí donde yo veo el fraude y la estafa que se hizo al pueblo argentino, porque se lo está engañando, porque realmente se cambió absoluta y totalmente la ley. ¿Quiere decir que estamos entrando en un Estado socialista? No, no, es un estado de corrupción pura, porque un Estado socialista lleva a que lo que sí son colectivizados son los medios de producción masivos. Nunca yo tengo amigos rusos, las viviendas no eran colectivizadas, salvo que se hayan comprado por algún plan específico y demás, como sucede también en Estados Unidos. En Estados Unidos existen diferentes maneras de tener acceso a la propiedad en edificios. Existe el sistema ortodoxo, donde yo compro los muros y que cuesta mucho más caro, y existe el sistema de co-op, donde es una sociedad que es la dueña de todo el edificio y yo compro el derecho a vivir en una parte del edificio, pero las reglas están claras desde el comienzo. En cambio aquí yo compré y tengo una ley que me protege y en silencio me la cambian. Y me gustaría decirle algo, yo no creo, acá no son los imperialistas o los que siempre nos han querido el mal desde afuera, son los nuestros. Son los males propios. Son los nuestros que están haciendo negociados con nuestras viviendas, porque fueron por todos. Es decir, todo este lobby de gente que estaba haciendo una mala praxis aprovechó la oportunidad y el momento para hacerla propia. Para ponerlo de manera definitiva. Doctora, muchísimas gracias. Fue muy claro todo. Espero que, y si tiene alguna duda, se puede, porque realmente el tema es extenso, ¿no es cierto? Y lo que quiero que la gente sepa es que esto no es una cuestión opinable. No. Tanto y cuanto la Constitución Nacional no se reforme, esto no se puede tocar. Yo estuve en una comisión... O sea, uno puede renunciarla si uno quiere, porque por más que el Código Civil esto alteró la ley nacional, eso implica que podemos o no cumplirla. Claro, indudablemente, pero hay que ir a la justicia y pedir que se declare la inconstitucionalidad caso por caso. Y va a tener que, y llega y pagar a quien, todos los derechos. Claro, y tiempo, la gente va a pasar toda una vida haciendo eso para llegar y tener que recusar a los jueces. Ni siquiera sabe. Entonces es un problema muy grave. Muy grave, y sería interesante que la gente lo sepa y que realmente se movilice y que la gente porque hay nombres y apellidos, la gente que nos llevó a eso, sea realmente sacada de los cargos que ocupen e inhabilitadas para poder, para cualquier otro cargo. Ojalá que, bueno, se dice que para eso están las elecciones, pero a veces no sirven. Doctora, muchísimas gracias por haber acompañado. No, el gusto estuvo es muy mío. Claro, y ya vamos a conversar otros temas. Gracias. Marcela, muy amable. A todos ustedes les agradezco por acompañarnos. Simplemente hay temas en las leyes que uno ve que van pasando, que se van votando y que no tenemos idea de qué es realmente lo que hay en los diferentes artículos y normativas. Hay que tener mucho cuidado, porque no nos vamos dando cuenta, pero van cercenándonos poco a poco nuestros derechos en la propiedad, nuestros derechos en el movernos, nuestros derechos a la seguridad, a la salud, etcétera. Y lo vemos a diario. Pero no es un problema del oficialismo kirchnerista que nos despoja de todo eso. También lo vemos en el PRO, lo vemos en el socialismo, lo vemos en la izquierda. Y lamentablemente nosotros, de un país de hombres libres, cada vez vamos viendo que nuestra libertad se coarta. Cuando al principio del programa dije que tenemos que tener cuidado porque cuando se firman los acuerdos de Madrid y hay una reforma de la Constitución, que es lo que, digamos, se deja a las provincias cada una la potestad sobre el poder sobre su subsuelo, significa que nos dejan a los argentinos sin ese recurso, que era antes de toda la nación. La nación somos todos los argentinos. Cuando uno está hablando que los recursos petroleros quedan nada más que en Neuquén para los neuquinos, en Río Negro para los rionegrinos, para los santacruceños, etcétera, o cualquier mineral o cualquier riqueza,
los porteños, que no integran esa onda general de compartir ese subsuelo, estamos despojados de nuestro propio derecho, estamos despojados de la riqueza que la nación tiene que dar también en favor nuestro, no solo pagar impuestos para pagar deuda externa y para pagar todas las trampas y corrupción que hacen el gobierno permanentemente, y los anteriores, sino que encima estos recursos que el país tiene no los podemos disfrutar, porque aparte que los saquean y no nos informan de cuánto, de la misma manera que lo hacen a nivel de Estado, de nación, que no sabemos qué es lo que deja una empresa minera que se está llevando las riquezas nuestras y que no deja nada, porque hay una corrupción ahí entre gobierno provincial y nacional, lo traen hasta en la cosa minúscula, y la cosa minúscula es nuestra propia propiedad horizontal, ¿no? Cualquiera que es dueño de una propiedad corre su riesgo también. Entonces, lo han hecho a grado mayor, y como no ha habido eco de reacción popular para castigarlos, como hubiera dicho el general Perón, ahora en lo minúsculo tampoco estamos tomando conciencia de que nos están cercenando esos derechos legítimos que tenemos sobre la propiedad inviolable y fundamentales. Así que esto es nada más que un granito de conciencia que la doctora Quintar nos ha planteado claramente, y que esperamos que esto ruede y tomemos conciencia. Ojalá que esto se viralice, porque todos nuestros derechos están en peligro, y no solo por el kirchnerismo, por toda la camada política, que es un verdadero acto de fraude a la nación argentina y a todos los ciudadanos. Espero que despertemos, porque el corazón tiene que estar caliente y la patria está primero, y nosotros. Los espero próximos 8, 9, 10 aquí en TLV1, Toda la Verdad Primero. Gracias.